a nuestro invitado de la tarde, al doctor Víctor Rodríguez Cedeño, quien es ex embajador de Venezuela, abogado, profesor de Derecho Internacional, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor, hay indudablemente que la gente piensa en relación a estos anuncios del Tribunal de Justicia Internacional que esto tiene efectos inmediatos y que estas son acciones inmediatas y que van a enviar a X o Y personaje detenido, preso. La gente todavía no entiende cómo es el proceso dentro del Tribunal Internacional de Justicia. ¿Usted lo puede explicar brevemente? Bueno, sí, cómo no. Tenemos que entender que la Corte es una institución compleja, el estatuto es un documento complejo, las pruebas, es decir, en este momento estamos en una etapa de fase preliminar, hay un examen preliminar, la Fiscalía tiene que decidir si abre o no la investigación. A veces no se entiende lo que significa esto, pero lo que quiere decir es que la Fiscalía tiene que estar segura de que hay razones fundadas para creer que algunas personas han cometido crímenes internacionales en Venezuela. Hasta ahora la Fiscalía lo ha considerado así, el régimen de Maduro ha insistido ante una sala de cuestiones preliminares que controla la labor de la Fiscalía, han introducido algunos documentos para retardar y complicar un poco el proceso. En pocas palabras, yo creo que el proceso no es nada fácil, hay muchos elementos favorables al inicio de la investigación y al procesamiento de los responsables, porque definitivamente los crímenes internacionales que hemos visto en Venezuela, o sea, se están cometiendo realmente. Hemos estado examinando recientemente el crimen de tortura, por ejemplo, las torturas como se han venido llevando a cabo de manera sistemática, generalizada. Es decir, hay elementos suficientes para que la Fiscalía diga, sí, vamos a abrir la investigación. Y entonces pasamos a la fase del ya el proceso, es decir, encauzar a las personas que supuestamente son responsables y que en definitiva es el alto, los más altos representantes del Estado, porque esa es la función de la Corte. La Corte es una jurisdicción complementaria, en primer lugar, y en segundo lugar no va a juzgar ni a procesar ni a castigar a todo el mundo, sino simplemente a lo más importante de la cúpula, de los que ordenan y ejecutan estos crímenes internacionales. Pero el proceso no es fácil. A veces te dice mañana o pasado mañana hay un anuncio, por ejemplo. No creo que haya un anuncio sobre el inicio de la investigación, sino sobre el procedimiento, porque, como dije, estamos en una fase de examen preliminar que es previa al proceso. Y la sociedad venezolana ha insistido ante la Fiscalía para que considere el inicio de esa investigación. El régimen, por su parte, bloquea, ataca y presenta documentos para simplemente retrasar y complicar un poco el procedimiento. Ahora, la gente pues también llega a pensar de que esto es un proceso largo, inefectivo por lo largo que es, y sobre todo, ¿qué antecedentes pudiera señalarse a este venezolano que es desconfiado en el tema de la justicia internacional para creer que por lo menos en el caso de Venezuela se hará justicia? Bueno, la Corte es un órgano nuevo, un órgano jurisdiccional nuevo. Como dije, en base a un estatuto complejo, difícil, políticamente fue muy difícil llegar al final a la reunión de Roma, a la conferencia cuando se adopta. Es decir, hay que tener fe y esperanza en que la justicia se aplicará. Y así será. Así fueron todos los procesos anteriores, el de Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, incluso hablábamos de Nuremberg y de Tokio, el año 45. En plena guerra nadie pensaba que se iban a procesar y castigar a los responsables, a los principales responsables de los crímenes, y se logró. Y así yo creo que la justicia va a llegar, porque definitivamente la Corte se creó para eso. Hay una comunidad internacional que le exige a la Corte, no es Venezuela, porque no es un problema nuestro exclusivamente. Yo creo que la justicia penal internacional es un problema de todos, es una preocupación de todos los países, de toda la comunidad internacional. Y cuando digo comunidad internacional, son los estados, los gobiernos, todos, la sociedad civil, los órganos internacionales, todos estamos detrás de eso que es tan importante, la aplicación de la justicia. Yo creo que el venezolano tiene que confiar en que esa Corte será efectiva. No es tan rápido como pudiera creer, como se quiere, pero es en definitiva
un órgano jurisdiccional que va a funcionar. Los tribunales internos toman tiempo también. Muchas veces vemos, hasta para un divorcio toman 2, 3, 4 años. O sea, y estamos ante casos sumamente difíciles donde el nivel probatorio es muy alto, porque la Corte se cuida también de que no se va a juzgar a cualquiera por pruebas simples, sino por elementos contundentes, probatorios, evidencias, testimonios, y en eso es lo que se está trabajando. Hay que tener confianza, la justicia se va a aplicar, la Haya será el órgano complementario, porque ¿qué sucede? Nosotros pudiéramos pensar en, si hay un cambio de gobierno, en procesar a los responsables en Venezuela y aplicarle digamos, condenarlos por crímenes internacionales. Eso pudiera ser, pero en este momento no es posible, porque ni los órganos del Estado funcionan ni hay la voluntad de hacerlo. O sea, está todo sometido al Ejecutivo, no hay una legislación interna, los tribunales están totalmente... O sea, nadie va a procesar a Maduro ni a ninguno de ellos en este momento en Venezuela. Pero si hay un cambio, pudiera ser que se enjuicien en Venezuela, porque la Corte funciona en segunda instancia, es decir, en una complementariamente, o sea, funciona en una jurisdicción complementaria. Doctor, en medio de toda esta crisis humanitaria que se ha venido empeorando y que se tiene una gran escasez generalizada, y esa escasez se muestra en el desempleo, en la pobreza, en la desigualdad, ¿se podría intensificar en este momento una gran tensión social latente en los países latinoamericanos y específicamente en Venezuela? Bueno, yo creo que, como hemos dicho, una de las cosas más importantes es la definición de la crisis venezolana. La crisis es muy particular, es muy compleja, no es solamente una emergencia humanitaria, es una crisis compleja en donde hay distintos factores que participen en esa crisis. Y una de las consecuencias de esta crisis son sus implicaciones internacionales, no solamente en lo político, social y económico en relación con los países vecinos, con lo que recibe nuestra gente, sino en lo que respecta a la paz y a la estabilidad internacionales. O sea, hay una cuestión mucho más importante que a veces no lo vemos, que es el aspecto geopolítico general. O sea, Venezuela es una pieza dentro de un espacio geopolítico en el que no estábamos acostumbrados a participar, un proceso de lucha de poderes en el mundo donde nosotros estamos en este momento, una pieza importante. Lamentablemente se ha convertido Venezuela en este momento en esa lucha geopolítica, y la influencia que pretende Venezuela con Nicaragua y con Cuba en la región es indudable, es peligrosísima, y de allí que si ellos están organizados, los demócratas tenemos que organizarnos para hacer frente a toda esa expansión de un proyecto que sabemos no es el más conveniente para ninguna sociedad, y mucho menos para la sociedad latinoamericana, que estaba acostumbrada en gran medida a vivir en democracia y en libertad. Yo creo que hay que preocuparse por las implicaciones internacionales del proceso venezolano, no solamente porque los venezolanos, 7 millones, hemos tenido que salir y hemos causado problemas, lamentablemente, ha tenido un impacto, para no decir problemas, en los países vecinos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en España, si se quiere. Ha habido un impacto social, político, económico, esa es la realidad, e incluso ha habido manifestaciones de xenofobia, manifestaciones de discriminación, tensiones políticas internas entre los grupos políticos de cada país para enfrentar el problema. Unos critican, unos apoyan, es decir, hemos creado lamentablemente un problema político, económico y social. El social, esperemos que las sociedades de acogida entiendan que todo esto es provisional, y que los venezolanos que estamos afuera necesitamos insertarnos en la sociedad. El venezolano tiene que insertarse en las sociedades de acogida, deben ser recibidos, por supuesto, comportándose como debe ser y como contribuyendo con el desarrollo de las sociedades que los reciban. Hay un elemento claro también en esto, es el avance del populismo antidemocrático en Latinoamérica. Uno no puede entender cómo sociedades que preciaban tanto el valor de la democracia están ahora enfrentadas en raíces hacia un retroceso social y político evidente. ¿Cómo explica usted este proceso, doctor? Yo creo que no le dimos importancia a lo que se inició hace unos años con la constitución del Foro de Sao Paulo y después el Grupo de Puebla. Yo creo que no se le dio importancia a ese trabajo muy bien organizado, muy bien concebido, que venía realizando una izquierda que ya no era democrática, porque la izquierda democrática tiene cabida perfectamente bien en los regímenes democráticos, pero esta izquierda lo que ha hecho es utilizar las sociedades democráticas, las normas constitucionales, las legislaciones internas para destruir la propia democracia, lo que es peligrosísimo. Y este populismo
que ha llegado es en gran parte, yo diría, falta de nuestra dirigencia política, que ha abandonado no abandonado, no digamos que ha abandonado, pero que no ha hecho la lucha como debe ser para enfrentar este reto que tenemos ante nosotros, que es la expansión de un proyecto político ideológico que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con la realidad latinoamericana ni de ninguno de nuestros países en general. O sea, yo creo que hay que enfrentar ese populismo que es sumamente peligroso. Bueno, doctor, muchas gracias por sus apreciaciones. De verdad que estamos muy satisfechos y nos ha orientado muy bien sobre este tema. Agradecido, doctor. Muchísimas gracias, muy amable.